Entonces, vamos con el trabajo integrador, que es una de las condiciones que ustedes tienen que tener para poder realizar la regularización de ISPA. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo integrador final? Su aprobación es una de las condiciones necesarias para adquirir la regularidad. Tal como veníamos hablando, además de la presentación de las wikis, está este trabajo integrador y cuando volvamos a la presencialidad, nos interesa poder realizar al menos 2 clases a campo que permitan observar, experimentar algunas de las cuestiones que nos parece que son imprescindibles que podamos hacer juntos, entre ellas un recorrido por las actividades ganaderas, el tema de suelo, ver algunos elementos como rastrojos o cultivos en pie que nos permitirían terminar de abordar los objetivos de la asignatura. Entonces, esta es la segunda condición, el trabajo integrador final. ¿Cuándo se entrega este trabajo? Bueno, ahí debe estar alguien pidiendo entrar. Ahí está Tobías. Bien. Entonces, ¿cuándo se entrega este trabajo? Ustedes tienen prácticamente un mes para entregarlo, el 30 de julio. Es un trabajo que, con la explicación que les vamos a dar, recorre lo que ustedes han hecho hasta ahora y le damos un mes para que puedan hacerlo, de modo que además de tener la posibilidad de entre ustedes conectarse y poder trabajar, también puedan recurrir a todos los horarios de consulta que tenemos planteado para la asignatura. Entonces es muy importante que empiecen a organizarse cuanto antes, porque esto les va a permitir poder acceder a las consultas antes del receso invernal. Durante el receso invernal no va a haber consultas. Y después tienen una semana más, cuando termine el receso invernal, antes de entregarlo. Entonces, insisto en esto porque me parece muy importante que puedan organizar el tiempo sabiendo qué es lo que tienen que hacer cuanto antes. Y a partir de ahí, ustedes después dirán, bueno, vemos cómo armamos cada cuestión, pero ya van a tener una idea de cuál es la dificultad que tienen que enfrentar. ¿Con cuánto se aprueba? Se aprueba con un mínimo de 6 puntos. Eso es la condición que nosotros tenemos cuando realizamos evaluaciones para la regularización de la asignatura. Pero hay una condición que sí es importante. Todas las preguntas deben ser contestadas. O sea, no se trata de que teniendo un puntaje de 6 contesten hasta 6, sino que todas las preguntas sí o sí tienen que estar contestadas. Solo vamos a decir cuánto vale cada pregunta, pero no puede evitarse una pregunta, porque tiene que ver con los contenidos mínimos que hemos dado durante el cursado de la asignatura. ¿Y se puede recuperar? ¿Es un trabajo que va a tener un recuperatorio? Sí, por supuesto. Habrá un recuperatorio que no está todavía la fecha confirmada porque queremos organizarlo con las otras asignaturas que ustedes van a cursar el segundo trimestre para que no haya superposición. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se escucha bien? ¿Pueden ver bien el power? Sí. Bueno, bárbaro. Perfecto. Bueno, vamos a ver a las consideraciones generales. ¿Cuál es la forma de presentación? Como todo lo que han hecho hasta ahora es en la sección wiki, en la plataforma de intranet que hemos estado trabajando. Van a ver que ahora cuando les explique el trabajo van a existir respuestas que tienen que ver con un trabajo escrito en Word, como es lo que han venido haciendo, pero hay otras que tienen que ver con imágenes. Ustedes ya han trabajado con imágenes porque lo han hecho a partir, por ejemplo, de las rotaciones o de algunas presentaciones cuando hacían la estructura, algunos lo presentaron en forma de imagen. De todos modos,
como esto tiene que ver con imagen que van a tener que relevar de Google Earth, porque van a tener que georreferenciar el establecimiento con el que van a trabajar, para todo eso van a existir videos. Nosotros le vamos a colgar videos con la explicación. Pero insisto en la recomendación anterior. Además de ver el video cuanto antes, ustedes van a tener la posibilidad de interactuar con nosotros en la consulta, en las clases de consulta, para dilucidar cualquier duda, para poder, digamos, inclusive juntos hacer un ejercicio a través de la plataforma de Google Meet. Podemos compartir pantalla y hacer juntos el ejercicio. Entonces, es importantísimo que cuanto antes empiecen a organizarse entre ustedes para hacerlo y ver la factibilidad o las dificultades que tienen para poder lograr las imágenes que les solicitamos. ¿Cómo es el trabajo? Bueno, primero hay una entrevista virtual a un productor o productora agropecuario. Esta era la primera consigna que de alguna manera se la adelantamos en la clase anterior. Les dijimos, bueno, cada grupo tiene que trabajar con un productor o productora o una familia productora a cargo de un establecimiento agropecuario. O sea, alguien que en este momento esté tomando las principales decisiones productivas de lo que ahí se realiza y además corra los riesgos de producción. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque se trata de un productor o productora que no esté cediendo su campo al alquiler. O sea, en ese caso para nosotros no es un productor, es un cededor. No es alguien que está tomando las decisiones, simplemente es el propietario de un establecimiento por el cual cobra renta. ¿Me escuchan? Porque mis perros están, no sé, ladrando a alguien. ¿Se escucha bien lo que le explico? ¿Profe? Sí. Sí. Disculpa, a mí no me parece que cambiar las diapositivas. ¿No? Me parece que está en la segunda. ¿No dice ordenamiento del trabajo? ¿Nadie le aparece ordenamiento del trabajo? No, profe, estoy en el segundo yo. No, profe. Pero sí. Qué cosa. Quedó en la segunda página. A ver. Ahí está. Ahí está, vamos. Ahora está en la 3. Ahí está. Esa es la 3. Esa es la 3. ¿Y ahora? ¿Sigue la 3? Sí. Bueno, No, ahí está. Ahora la 4. Sí, la voy a tener que cambiar de otra manera. Ahí está. Bueno, entrevista a un productor. Llegamos hasta acá. Bueno, pero me escucharon por lo menos. Ahí está. Entonces, primera cuestión. Hay que buscar un productor o productora. Y hay que saber quién es un productor o productora. Entonces, es el que decide, bueno, qué se va a sembrar. ¿Qué actividad productiva se va a hacer? Si va a ser ganadería o va a ser agricultura. El que de alguna manera está tomando las decisiones y sabe de qué se trata lo que está sucediendo en su establecimiento, porque dice, bueno, si se rompió un repuesto, voy a ir rápido a buscarlo, o tengo que comprar la semilla. Es decir, que participa de esas decisiones, porque justamente lo que nos interesa es que ustedes puedan trabajar con alguien entendiendo la lógica de sus decisiones. Entonces, productor y productora no es el propietario solamente, sino aquel propietario o aquel tomador de tierra, pero que lleva adelante el proceso productivo. ¿Eso queda claro o hay alguna duda sobre eso? ¿Está claro? Bueno, me paran y me hacen la pregunta que sea necesario. Yo no los puedo ver porque estoy con las diapositivas, así que ustedes me dicen, no, bueno, profe, esto no me queda claro. Ahora, la pregunta se la hago yo a ustedes. ¿Todos los grupos tienen ya un productor o productora con quien trabajar? Sí, nosotros tenemos que elegir, pero ya tenemos un par vistos. Bien. ¿Hay algún grupo, vamos a hacer la pregunta para simplificar, ¿hay algún grupo que tiene dificultad para acceder a entrevistas con un productor? Obviamente la entrevista van a ser o por teléfono, es decir, de la manera que en estas condiciones se puedan hacer. O le mandan un mail o por una videoconferencia.
Y puede ser, profe, por ejemplo, algún familiar, algo por el estilo, Sí, 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 que sea productor. que sea productor. Esa es la condición. Si es Dale, perfecto. productor, ¿hay algún grupo que tiene dificultad? Bueno, si hay algún grupo, nos lo planteará en la consulta o nos escribirá. Vamos a seguir. Entonces, la entrevista, como les acabo de plantear, tiene que ser virtual por las condiciones que tenemos. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las plataformas y también pueden pedirle al productor permiso para poder grabar la entrevista. Y si el productor les dice que no le gusta que lo graben, pues hay mucha gente que no le gusta que lo graben, miren, ustedes están con las pantallas apagadas, así que tampoco les gusta que los graben, ustedes van tomando nota de todo lo que el productor o productora les va diciendo. Entonces, lo importante es tener un muy buen registro detallado de esa oportunidad, de esa entrevista, porque puede ser que la puedan repetir, puedan volver a llamarlo para sacar las dudas o no. O puede ser que, digamos, el productor acceda una vez y esté muy complicado haciendo trabajos o ustedes mismos tengan dificultades para conectarse. No son preguntas tan complicadas, es una entrevista, ahora vamos a trabajarla, pero sí es importante que en la oportunidad que tengan de encontrarse con el productor lleven el mejor registro posible. Entonces, esa es una precaución que tienen que tomar en cuenta antes de concertar la entrevista, que a lo mejor sean dos los que están tomando nota, uno que esté grabando, es decir, tratar de registrar de la mejor manera todo lo que sucede. ¿Alguna duda? Bueno. Sí. En el caso, la mejor opción es hacerlo así virtual, porque, por ejemplo, yo estoy con Daniel, que Sí. vamos nosotros dos, que elegimos un productor que está más cerca de donde vivo yo, porque ella vive en Las Rosas y yo en Campo, está Claro. O sea que a lo mejor yo sí voy a poder hablar personalmente, pero ella no, o a través. Claro, está bien. Elegimos uno que está cerca. Y si es que se pueden, sí que se pueden juntar, porque bueno, claro, depende también de las distancias. Vieron que no se pueden trasladar más, nadie se puede trasladar más de 30 kilómetros en Santa Fe. Es una de las restricciones que existen. Entonces a lo mejor está más de 30 kilómetros. Creo que lo más conveniente para respetar y tener menos dificultades y que puedan participar todos, es hacer una videollamada por WhatsApp, por ejemplo, que hasta 4 personas pueden estar, o si no, alguna de estas plataformas, tratando de explicarles al productor cómo es. Por WhatsApp puede ser una videollamada o puede ser directamente una llamada colectiva, es decir, buscar la forma en que puedan participar la mayor parte de ustedes en la entrevista. Cualquier inconveniente, obviamente nos encontramos en la consulta para tratar de resolverlo. Pero sí, me parece que la mejor manera es esta, que puedan participar todos a través de, como hacemos nosotros, alguna estrategia de internet. Puede ser que a algún productor le resulte difícil, por eso a medida que ustedes tengan que llevar adelante el trabajo y si lo inician cuanto antes va a ser más sencillo, juntos vamos a ir viendo de qué manera resolverlo, cómo le buscamos la vuelta. Entonces, pero eso es clave que ustedes cuanto antes puedan elegir el productor y hablar con ese productor para que entonces puedan ver qué dificultad puede surgir para realizar la entrevista. Bueno, entonces, nuevamente aquí les va a quedar registrado cómo definimos al productor, que es aquel que asume los riesgos de producción y pudiendo ser propietario o alquilar las tierras o combinando ambas. Pero no es ni un asesor, o sea, un ingeniero agrónomo que vaya asesora, ese no es un productor, no nos interesa que hablen en este momento con un asesor, ni tampoco aquel que cede la tierra, que eso está en el material de agronegocio, no es un rentista, es el que todavía está participando y decidiendo de la producción. ¿Se entiende esta definición?
Sí, sí. ¿Alguien tiene Sí, duda? profe. ¿No hay dudas? Bueno, vale. Vamos a pasar de esta manera, que es la que permite que la podamos ver mejor. Bueno, ¿en qué consiste la entrevista? Van a realizar preguntas que se envían como guía y ustedes deben escribir las respuestas. Es decir, nosotros las preguntas que van a realizar todos los años las hacemos juntas, pero en este caso se va a dilatar mucho, entonces directamente la guía de preguntas, y además las simplificamos para que lo puedan hacer con esta modalidad, inclusive se la pueden enviar al productor antes para que él tenga claro sobre qué van a hablar, tenga la tranquilidad sobre qué van a hablar y que él pueda decidir que hay preguntas que quiere contestar y a lo mejor hay preguntas que no quiere contestar y ustedes eso lo van a respetar, porque, bueno, él tiene derecho a hablar y responder de aquellas cosas que considera que le corresponden. Bueno, una técnica que le planteamos para aquellos que venimos realizando hace mucho tiempo y trabajando con entrevistas, es que es muy importante repreguntar. A veces uno le dice, ¿y usted tiene alguna dificultad? Y no tengo muchas dificultades. Bueno, avanza la entrevista. Y dice, sí, porque yo acá tengo un lotecito que tiene un problema de encharcamiento. Y entonces usted dice, ¿usted tiene dificultad de encharcamiento? Sí, cuando llueve mucho, esta parte del campo hay una parte del campo que se me inunda. O sea, repreguntar es tener en claro qué es lo que quieren lograr. A veces el productor no lo interpreta en la primera cuestión. Como nos pasa a nosotros tratamos de explicar algo y a veces no somos suficientemente claros y tenemos que intentarlo de nuevo. Esperen, que me parece que hay alguien que está queriendo entrar. Vamos a interrumpir acá. ¿Hay alguien que... ¿Ustedes vieron si había alguien que quería entrar? No, parece que no. Me parece. Sí, ahí. Y yo no lo veo. Voy a esperar 3 segundos porque a lo mejor intenta entrar de nuevo y yo con la página no lo puedo ver. Entonces, el tema de repreguntar es importantísimo. Preguntarlo de una manera y preguntarlo otra vez de otra, porque eso va a permitir que el productor se ubique, como hacemos nosotros con ustedes, cuando a veces le preguntamos algo o a ustedes no les queda claro una manera de explicar, lo volvemos a hacer. Entonces acá lo mismo, cuando ustedes ven que no logran una pregunta ser respondida a partir de lo que están indagando, insistan, repregúntenla. Eso es sumamente importante. Bueno, sí. Bien, vamos a ver el protocolo de la entrevista. Primero, estas son las preguntas, a ustedes nosotros se las vamos a colgar como noticia para que puedan acceder al protocolo, pero vamos a repasarlas juntos, así podemos ver qué es lo que tienen que lograr. Primero tiene que quedar claro quién es el entrevistado, ¿no es cierto? El nombre del productor, la productora y la localidad donde está ubicado el establecimiento agropecuario. Sobre todo la principal localidad. Puede ser que un establecimiento tenga... Perdón. ¿Cómo? Profe, Sí. Perdón, que no se cambió la diapositiva. No se cambió la... perdón, no se había cambiado la... Perdón. Vamos a ver con esta. A ver ahora. ¿Ahora? Ahí está, ya. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Entonces, les decía, la principal localidad en donde esté ubicado el establecimiento agropecuario. Por ejemplo, el caso que vos comentabas, que está en Sanford, pero puede tener un pedacito a lo mejor en otra localidad. Bueno, ponen una localidad. Después, cuando expliquen la distribución de la tierra del establecimiento, de la tierra operada, podrán indicar esto, ¿no? Que tiene una fracción en un lugar y otras fracciones en otros lugares. Pero lo importante es que nosotros podamos identificar quién es el productor, la productora o la familia productora y en qué localidad está ubicado. Bueno, entonces la primera pregunta es quiénes son, porque
más allá que ustedes realicen la entrevista a uno de los miembros, puede ser que sea una familia productora. Entonces nos interesa saber quiénes son todos los miembros que se consideran productores de ese establecimiento. La segunda pregunta es, ¿desde cuándo la familia se dedica a la actividad agropecuaria? Y usted en particular, fíjense que esta es una pregunta que distingue. Puede ser que el establecimiento tenga una larga historia en la actividad agropecuaria, como cuando nosotros estuvimos estudiando el surgimiento de los productores allá en el siglo XIX. Hay establecimientos que son muy, muy antiguos, que empezó el abuelo o el bisabuelo, y que actualmente todavía sigan miembros de la familia trabajando ese mismo establecimiento, o no, o por el contrario, puede ser muy reciente, un productor que se dedica, o alguien que venía de otra actividad y que decidió dedicarse a la actividad agropecuaria y empieza como productor en este establecimiento. Por eso la pregunta tiene dos partes. Desde cuándo toda la familia empieza y desde cuándo él, porque inclusive puede darse el caso que sea el nieto del fundador. Dice, uy, bueno, yo ahora arranqué cuando mi papá decidió dejar la actividad y ya retirarse, y entonces yo hace 3 años, 10 años que estoy trabajando. Entonces, hay que diferenciar la historia familiar de ese establecimiento de la historia específica del productor. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, ¿cómo empezó la actividad? Y ahí vamos a empezar a rastrear un poco la historia del productor. Si, digamos, heredó porque la familia trabajaba, o porque él tenía una inquietud particular, o porque venía de otra actividad y tuvo un excedente y decidió invertir en la actividad agropecuaria, o porque, bueno, le gustaba mucho. O sea, las diferentes posibilidades que motivaron que este productor se dedique a la actividad agropecuaria. Y también la cuarta pregunta indaga si él además tiene otro tipo de actividad, trabajo o profesión, además de ser productor o productora agropecuaria, y cuáles. Lo interesante acá es saber, porque habitualmente en nuestra zona lo que predominan son productores familiares. Esto que estuvimos viendo cuando ustedes armaban la estructura del sistema, que trabajaba el productor a lo mejor llevando a cabo alguna de las actividades o también tomando algunas decisiones, pero había un equipo familiar que se dedicaba a otra cosa. Por ejemplo, la esposa era la que se encargaba de toda la provisión de los insumos y llevar la contabilidad, y a lo mejor un hijo o un hermano también hacía otra actividad. Entonces lo importante es ver ese equipo de trabajo si está dedicado pura y exclusivamente a la actividad agropecuaria, o también, digamos, están dedicados a otras y la actividad agropecuaria es parte de su trabajo, para poder saber cómo es la composición de la mano de obra familiar. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, vamos a la que sigue. Bueno, ¿cuánta superficie total trabaja? Y acá es muy importante que tomen en cuenta toda la superficie. Esto que hablábamos antes. Por ejemplo, el productor de Sanford tiene su principal superficie operada, o él vive en Sanford y la mayor parte del campo con la que se inició como productor está en Sanford, pero él realiza invernada. Voy a dar un caso que es común. Él realiza, además de agricultura, invernada. Pero en el campo de Sanford solo realiza invernada. La cría, es decir, él produce sus propios animales, sus propios terneros, las realiza en otro establecimiento más al norte. Entonces, en realidad, él tiene un establecimiento conformado por dos fracciones, una la que tiene en Sanford y otra la que tiene, por ejemplo, en Santiago del Estero o en el norte de la provincia de Santa Fe. Y ustedes tienen que dar cuenta de todo
de toda la superficie operada, de toda la superficie que él trabaja. O sea, a donde él toma las decisiones y lleva adelante el proceso productivo. Entonces, cuando preguntan cuál es la superficie total que trabaja, se refiere a esto, sobre todo a donde él toma decisiones y corre riesgos. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, el productor tiene máquinas, trabaja su campo y con las máquinas que tiene exceden la superficie trabajada en su campo y le queda capacidad operativa para ir a trabajar a otros campos. Pero él en otros campos lo único que hace es realizar una labor. Dice, bueno, yo realizo la labor de siembra directa y cobro un determinado monto por hectárea para realizar esa labor. Esa situación no es, digamos, una fracción de campo en donde el productor tome decisiones y dice, bueno, ahí se va a sembrar tal cosa, se va a cosechar, se va a aplicar tal... No, simplemente va y presta una labor. En ese caso no se considera superficie del establecimiento. Diferente es si él tiene un establecimiento próximo y va y alquila la tierra y él decide cuándo se va a sembrar, todo lo que se va a hacer en ese establecimiento. Entonces, ahí cuando es contratista de producción, como hemos visto, es parte de la superficie que debe ser considerada para trabajar en este establecimiento, en la estructura del establecimiento. Por el contrario, si solamente es contratista de labor, solo por una labor, la siembra, la aplicación de agroquímicos, la cosecha, el rollo, la elaboración de rollo, en ese caso esa superficie no es considerada parte del establecimiento. ¿Es claro esto? ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí. Si el productor también tiene, no sé, alguna empresa que produce productor, también se cuenta como superficie. No, ¿como qué tipo de empresa? No, Y una aceitera, algo. no, eso sería otra actividad. ¿Vieron que la filmina anterior se dedica a otra actividad? No. Utiliza sus propios granos. Claro. No, eso sería que el productor, además de tener su establecimiento para producir, tiene la posibilidad de trabajar en una agroindustria como una aceitera. Pero no es parte de la superficie del establecimiento, ya es otra actividad diferente a la producción primaria. Tampoco cuenta. ¿Cómo? Si es dueño de esa pequeña empresa. No, Tampoco. lo van a poner como que es dueño de una pequeña empresa, pero no, porque lo que estamos relevando acá es las características, si lo pensamos como SAI, como sistema agroindustrial, diríamos las características del subsistema de producción de materia prima. Solamente estamos relevando la estructura de un establecimiento agropecuario y la superficie que estamos tomando en cuenta es la que corresponde al establecimiento agropecuario. Nos va a interesar si ese productor tiene además otro trabajo u otra empresa. Sí, claro, está en la filmina anterior. Vamos a ir a la filmina anterior para que lo veamos. En la última pregunta, cuando dice ¿tiene otra actividad, trabajo o profesión? Ahí sería otra actividad. El productor es además dueño de una pequeña o mediana empresa que realiza molturación de granos, por ejemplo. Pero la superficie que ocupa esa empresa ya no es del establecimiento agropecuario, es parte de otra actividad. Entonces no la consideramos. ¿Respondí a tu pregunta? ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, entendí. Ah, ¿sí? Bueno, bárbaro. Entonces vamos de nuevo a la filmina. Entonces,
cuánta superficie total trabaja, se trata de todo lo que trabaja la familia productora que ustedes están entrevistando, ya sea que esté en una localidad o esté en varias localidades. Después, la pregunta sobre la tenencia. ¿El total de la superficie es propia o arrendada? Y entonces van a decir, bueno, del total de superficie trabajada, por ejemplo, 250 hectáreas, 100 son propias y 150 son arrendadas. Es, digamos, traducir en preguntas aquello que ustedes estuvieron organizando cuando armaron la estructura del sistema, una de las primeras wikis. Bien, después vamos a preguntar por la aptitud. ¿El suelo es apto para cualquier actividad productiva o tiene alguna limitante? ¿Por qué estamos preguntando esto? ¿Qué queremos ver? ¿Qué clasificación vamos a utilizar para reseñar esta pregunta luego cuando armemos la estructura del sistema? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de la aptitud del suelo, ¿qué poníamos? Se ponía un número. Un número. Claro, había un nivel, por ejemplo, el 1 sería muy bueno y ya un 8 sería horrible el suelo. Sería. Sí, horrible. Bueno, o con una aptitud para otro tipo de cosas. O sea, muy bien, utilizamos la categorización de INTA, que va de 1 a 8 y que es una categorización para uso agropecuario. A lo mejor yo qué sé, el suelo 8 es, por ejemplo, un pantanal y que es fantástico para la actividad turística. Si nosotros vamos a los esteros de Liberá, probablemente sean suelos con característica 8 y es un lugar maravilloso, claro, pero en este caso la categorización es exclusivamente pensada para la producción agropecuaria y entonces 1 y 2 tiene que ver con la capacidad de que un suelo pueda realizar cualquier tipo de actividad productiva sin limitantes. Fundamentalmente siempre pensamos en agricultura o aquellas actividades ganaderas de alta exigencia de alimentación. Entonces, bueno, ahí tenemos 1 y 2. A medida que va avanzando la numeración, tenemos limitantes, que pueden ser limitantes edáficas de diferentes características. Por ejemplo, que se inunde o que presente algún tipo de salinidad o que ya haya cárcavas. Entonces, justamente le vamos a preguntar al productor si él puede decidir hacer agricultura en todo el establecimiento o hay alguna zona que tiene alguna particularidad. Esta pregunta probablemente la tengan que repreguntar porque es una pregunta que si ustedes tienen claro qué es lo que tienen que indagar, a lo mejor el productor le dice, no tengo ningún problema. Y después dice, bueno, sí, a lo largo de la charla aparece que él tiene un problema de inundación en un lugar. Entonces ahí le vuelven a preguntar, pero usted tiene algún problema de suelo en alguna parte del campo. Y bueno, sí, tengo un pedacito. Y ahí tienen que estar muy atentos para tomar nota y después cuando armen la estructura del sistema, porque todo esto nos va a permitir armar la estructura del sistema del productor de ustedes, puedan tomar en cuenta esto que el productor les dijo. Por eso insistimos tanto en tomar nota y estar atento a repreguntar, porque a veces esta pregunta no la contestan cuando se la formulan, sino cuando están abordando otra pregunta. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, seguimos. ¿Los miembros de la familia y o empresa agropecuaria trabajan en el establecimiento? ¿De qué manera? Y acá estamos otra vez con aquello que hemos estado viendo, que puede ser que haya una persona de la familia que esté todo el tiempo trabajando y que sea el que está dedicado 100%. Pero hay momentos en que se suman otras personas, por ejemplo en la época de cosecha, el hermano o el hijo o el sobrino que va y lo ayuda. Entonces ahí hay aporte de trabajo familiar. O que, digamos, haya alguien que maneje mejor, digamos, la contabilidad del establecimiento y sea alguien que realiza ese trabajo en el establecimiento, llevar las cuentas. O a lo mejor alguien de la familia que es profesional
que es contador o veterinario o ingeniero agrónomo o ingeniera agrónoma y que participa del trabajo del establecimiento aportando su conocimiento. Entonces, por eso es tan importante relevar no solo el trabajo físico, no solo el que lleva adelante las principales actividades, sino también todas las otras actividades en donde algún miembro de la familia participa y que son necesarias para que el establecimiento exista, para que se lleve adelante la actividad productiva y que no están siendo llevadas a cabo por alguien a quien se contrata aparte de la familia, alguien a quien, digamos, se le da un salario o un honorario. Vamos a ver. Luego preguntamos si específicamente si hay trabajadores asalariados. Entonces, si tienen asalariados, si son permanentes o temporarios y qué tareas realizan. Y además también si algunos de los asalariados viven en el establecimiento. Esta pregunta es una pregunta que puede ser sencilla o que puede incomodar al productor. Entonces, si ustedes ven que ahí se traba la entrevista, siguen adelante. Porque a veces a los productores no les gusta mucho hablar de sus asalariados. Entonces, bueno, si es de confianza, se lo va a poder decir y si no, seguirán adelante con la entrevista. Acá estamos reseñando dos cuestiones. Estamos viendo quiénes trabajan, pero también quiénes residen en el establecimiento. En la pregunta 9, en la pregunta 9 se pregunta por la residencia de los asalariados para ver si alguien permanece en el establecimiento y en la pregunta 10 sobre si alguien de la familia reside en el establecimiento. Y luego, en esta pregunta 10, además de indagar si alguien reside, algún miembro de la familia, si vive en el establecimiento, en caso de que nadie viva en el establecimiento, preguntar si ese sistema en su historia tuvo miembros de la familia que vivieron ahí. Y si lo hicieron, ¿en qué momento se trasladaron? Porque esto es muy importante para nosotros poder asociarlo con lo que estuvimos estudiando. Entonces le preguntamos si alguien vive en el establecimiento actualmente y si nadie vive, si alguien de la familia y el establecimiento tiene, digamos, una antigüedad en la familia, vivió en algún momento y cuándo se trasladó a la ciudad o al pueblo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, están despiertos. Vamos con la pregunta 11. ¿Qué actividades productivas realiza? Por ejemplo, agricultura intensiva o extensiva. Puede decirle que hace agricultura o que hace horticultura, que son las dos clases de agricultura que estuvimos viendo, las dos categorías. En cualquier caso, lo que ustedes tienen que reseñar es la cantidad de hectáreas de cada cultivo, tipo de cultivo y superficie de cada uno. O sea, y el productor tiene, vamos con el de 250 hectáreas, y bueno, tiene 200 hectáreas de agricultura. Muy bien, y 50 de ganadería. Ahí ustedes ya saben, 200 hectáreas de agricultura, 50 hectáreas de ganadería. Dentro de la agricultura, ¿cuántos cultivos realiza? Y realiza 3 cultivos. ¿Cuántas hectáreas de cada cultivo? Y ahí van a tener que repasar muy bien que son cultivos de primera y que son cultivos de segunda, porque recuerden que en un mismo lote pueden realizarse 2 cultivos diferentes, uno de primera y uno de segunda. Así que eso se lo dejo para que repasen actividad productiva agrícola. Entonces, que les diga a ustedes cuántas hectáreas de cada cultivo. Y sí, de las 200 hago 100 de soja de primera, hago 50 de trigo, 50 entonces de soja de segunda y 50 de maíz. Bárbaro. Y las otras 50 de ganadería. ¿Y qué actividad ganadera? ¿Qué tipo de actividad ganadera? ¿Hace invernada? ¿Hace tambo? ¿O hace porcinos? ¿Y qué cantidad de animales
totales tiene? Y bueno, sí, hago invernada y solamente invernada. Y tengo un total de, en 50 hectáreas, y tengo 30 novillos y vaquillonas. Bien, bueno, puede ser que haga cría invernada y entonces dice, bueno, no, de las 50 hectáreas, como tengo una parte que es media baja, hago, en esas 20 hectáreas hago la cría y en las otras 30 hago la invernada de los terneros de esa cría. O sea, tienen que ir registrando cada característica del uso del suelo. También puede ser que él haga otra actividad productiva. Puede ser que, y sí, en la parte del bajo donde tengo la cría, también tengo colmenas. Entonces hago un poco de, uno de mis hijos, mis sobrinos, se dedica a hacer apicultura. O también pueden tener un monte frutal, o pueden tener conejos, cunicultura. Entonces, indagar todo el tipo de actividad productiva que realizan. Bueno, ¿y cómo fue cambiando esa actividad productiva? Además de ver qué es lo que hace ahora, nos interesa saber si antes, si la familia tiene historia en el establecimiento, si antes había otro tipo de actividad productiva. Esto que estuvimos viendo a lo largo de las clases, que antes se hacía más ganadería o se hacía una agricultura con más tipos de cultivo y ahora se está simplificando. Bueno, a lo mejor en el establecimiento pasa esto o pasa otra cosa. Vamos a indagar esto. Entonces, ¿cómo fue cambiando la actividad productiva a lo largo del tiempo? ¿Siempre hicieron lo mismo o antes hacían otra cosa? Fueron cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron? ¿Y en qué época empezaron a cambiar? Bueno, esto es muy importante que ustedes tomen nota lo más clarito posible para que después puedan hacer el trabajo que sigue. O sea, este protocolo es con lo que ustedes van a trabajar después. La entrega es esta entrevista contestada, pero van a ver que con todas estas respuestas van a tener que elaborar, van a tener que usarlo para hacer el trabajo práctico específico. Entonces es muy importante que tengan la mejor información posible. La pregunta 13. ¿Realizan rotaciones en los lotes? Entonces, tomen, le puede decir, sí, hago rotaciones. Digo, no, yo siempre hago lo mismo. Bueno, si él hace rotaciones, le preguntan las rotaciones que hacen en un solo lote. Si recuerdan la definición de rotación, van a ver que para no complicar el relevamiento, más al tener que relevarlo de una manera virtual, probablemente, tienen que preguntar por un solo lote. Entonces, en ese lote dice, bueno, tome un lote donde haya rotación. ¿Cuál es la secuencia de cultivo de los últimos 5 años? O sea, en los últimos 5 años, ¿qué cultivos hizo? Entonces dice, bueno, hace 5 años, ya no me acuerdo, hace 5 años mucho tiempo. A ver, vamos a empezar por este año. Ahora en ese lote tengo, en este momento tengo trigo. ¿Y antes de qué viene ese lote? Y ese lote viene de soja primera, dice. ¿Y antes de la soja qué tenía? No, había hecho también. Entonces van desde ahora para atrás, tratando de relevar los últimos 5 años. Muchos productores se acuerdan, algunos productores ya no se acuerdan. Bueno, ustedes van a hacer el mejor esfuerzo para poder armar esa rotación para atrás. Si no se consigue, no se consigue, pero bueno, vamos a intentar que el productor vaya recordando desde la actualidad de ese lote, único lote que toman, para atrás, qué es lo que fue haciendo. Entonces, ¿qué se hizo en los últimos 5 años? Y después le preguntan, ¿qué tipo de labranza utiliza? Esta pregunta es larga, así que tómense la pregunta 13, se la toman con mucha paciencia, le advierten al productor que es una pregunta larga y ustedes toman nota. Bueno, ¿cómo hace para implantar? Y bueno, yo como hago solo agricultura, hago todo siempre directa. Bueno, no, yo venía de una pasturita y entonces ahí tuve que roturar un poco, utilicé una rastra de dientes. Pregúntenle con toda la paciencia del mundo cómo realiza para implantar los cultivos, qué tipo de labranzas utiliza, cómo controla las plagas. Entonces, ¿cómo controla las plagas vegetales? ¿Cómo controla las plagas animales? Es decir, insectos, nematodos, ¿cómo controla? Si fertiliza,
y cómo lo hace, si lo hace con máquina propia o si contrata la labor. Esta pregunta, ven, la 13, destinen bastante tiempo, bastante esfuerzo porque es una pregunta larga. ¿Alguna duda? No. ¿Hay alguien del otro lado? Yo no los puedo ver porque estoy con la pantalla, así que mándenme alguna señal de vida porque no sé si estoy sola. No hay ninguna duda, profe. Bueno, bárbaro, ya son 2, así que hay 2 despiertos del otro lado. Vamos con la pregunta 14. ¿Realizan alguna actividad para consumo de alimentos de la familia? Muchas veces cuando el establecimiento no está tan lejos, si alguien vive en el establecimiento, pueden tener o una quintita o hay un monte frutal o tienen cría de animales para autoconsumo, lo cual es muy importante porque con el costo de vida, inclusive en la década del 90, fue muy patente como muchos productores se veían endeudados cuando cambiaron el lugar de residencia por todos los costos no tradicionales, entre ellos el costo de la alimentación. Entonces, tener la posibilidad de tener una producción de alimento, por un lado le permite un alimento que saben qué características tiene, cómo está siendo producido y además significa un ahorro de la familia teniendo la posibilidad de un espacio para realizar esa producción. Bien, bueno, y vamos a las últimas preguntas. Le pedimos que, en la pregunta 15, enumera las máquinas que posee actualmente. Entonces, yo tengo esto, que diga las maquinarias que tiene. Y después ustedes le van a decir, de esas máquinas que tiene, ¿cuáles realmente está usando actualmente? Y van a poder comparar en la historia del establecimiento cuáles fueron todas las maquinarias que él o su familia adquirieron a lo largo de la historia y cuál es el parque de maquinaria que en la actualidad, por las características de organización productiva de ese establecimiento, se están utilizando. La 16. Si contrata o presta algún tipo de servicio para realizar las actividades agrícolas o ganaderas. ¿Cuáles? Esto de las labores. Bueno, sí, yo no tengo la sembradora de siembra directa, la contrato. O he decidido no aplicar productos químicos por mi cuenta, lo contrato. No tengo la cosechadora porque es muy cara, la contrato. No tengo máquina para hacer silos o rollos, lo contrato. Es decir, bueno, ¿qué cosas contrata? O al revés, él tiene la máquina y tiene capacidad de trabajo porque el campo es chico, porque tiene un familiar con el que trabaja en sociedad y entonces es el que presta la labor. Entonces, si lo hace, ¿cuáles son? La 17. ¿Qué elementos, insumos o productos compra para realizar la agricultura? Y para la ganadería, esto tiene que ver con, por ejemplo, la semilla. ¿Toda la semilla la compra? ¿Utiliza agroquímicos? ¿A dónde los compra? ¿Combustible? Las maquinarias, ¿las compró ahora? ¿Compró algo nuevo? ¿Dónde las compró? Y para hacer la ganadería, los animales, digamos, si tiene animales, ¿los produce él o compra los animales? Los productos químicos, las instalaciones. Bueno, todo esto nos permite a nosotros ver los vínculos del productor hacia atrás. Esto que estuvimos viendo en las últimas clases del sistema agroalimentario. O sea, cuáles son las necesidades que un productor tiene de vincularse con los productores y proveedores de insumos. La pregunta número 18. ¿Recibe asesoramiento de un profesional? Bueno, puede ser contador, puede ser médico o médica, una veterinaria, una ingeniera agrónoma o un abogado. ¿Para qué cuestiones y dónde busca ese asesoramiento? Es interesante ver esto de la contratación de servicios y el capital cultural al cual accede este productor a través de su propia familia o contratando profesionales.
La 19. ¿Forma parte usted o algún miembro de su familia de algún grupo de productores o productoras? ¿Cuáles? Cambio Rural, CREA, una cooperativa. Bueno, es muy importante saber, digamos, esto, si el productor tiene vínculos que le permitan acceder a, digamos, información, conocimientos, formas de trabajo asociativas. 21. ¿Participa usted o algún miembro de su familia de alguna cooperativa o institución vinculada al agro o a las necesidades de la localidad? ¿Cuáles y de qué manera? Bueno, puede ser que tenga que ver con la cooperativa agropecuaria, pero bueno, en las localidades suele haber cooperativa telefónica o cooperativa del agua o la cooperadora de la escuela. Entonces también es interesante ver cuál es el involucramiento de este productor o su familia con la vida de la localidad, porque ahí también aparecen muchos conocimientos puestos en juego. La 22. ¿Asiste usted o algún miembro de su familia a eventos del sector agropecuario? Por ejemplo, alguna actividad de una charla o una jornada de experimentación del INTA o alguna de las muestras de maquinarias que suelen existir. También puede ser que esté suscrito a revistas del sector o buscar información en páginas del sector. Nombrar alguno, pregúntenle si él, digamos, accede a algún tipo de información que le interesa en algún diario o alguna revista, porque todo esto es lo que compone el capital cultural y la mirada que el productor tiene de su establecimiento en relación a las otras instancias de la sociedad. Hasta acá, ¿alguna duda? No. Bueno, bárbaro. Bueno, y la última pregunta que le hacemos es si para él, ¿cuáles son los principales problemas ambientales y sociales que atraviesa el sector agropecuario en este momento? Acá le voy a hacer una aclaración. Nosotros ambiente, ustedes habrán visto que lo usamos siempre, la definición que tenemos es de la relación entre la naturaleza y la sociedad. Así lo hemos trabajado a lo largo de todo el cursado. Sin embargo, acá al productor se lo preguntamos con otro sentido. ¿Por qué? Porque habitualmente en el sentido común suele utilizarse lo ambiental como sinónimo de la naturaleza. No se incorpora a la sociedad. No es la definición que nosotros usamos en la cátedra, ni que hemos estado trabajando hasta ahora. Pero para hacer una entrevista, privilegiamos que ustedes lo puedan hacer preguntándolo a partir de cómo se suele utilizar en el sentido común este concepto. Entonces, preguntarle por problemas ambientales, probablemente él pueda decir, bueno, algo que identifica con la transformación que ha tenido en los últimos tiempos algunas de las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza que lo rodea. Y lo mismo los problemas sociales, ahí sí lo especificamos, cuáles son los problemas sociales que él puede ver que atraviesa el sector en este momento. Entonces, bueno, eso es una pregunta que es justo la última, el productor va a estar cansado, pero tómense un tiempo porque justamente sobre esta pregunta ustedes van a tener que hacer una consideración a partir de lo que hemos trabajado. Y es muy interesante recabar qué es lo que piensan, cómo ven la situación los productores y productoras agropecuarios. Bien, acá termina la entrevista, 23 preguntas. Como verán, algunas preguntas son sencillitas y cortas y otras son más largas. ¿Alguna duda? No. ¿No? Continúo. Bien. Bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen que presentar? Ustedes tienen que hacer la pregunta y presentar toda la entrevista transcripta. O sea, en la wiki van a colgar como primer punto toda la entrevista, la pregunta y la respuesta. Y es muy importante que la transcriban en forma textual, es decir, que no editen tanto. Bueno, el productor por ahí les dice con sus palabras
cuestiones que usted dice, ay, pero bueno, lo dijo así, tendría que haberlo dicho de otra manera. No, no. Pongan las textuales palabras de la manera en que el productor nombra las cuestiones sobre las cuales ustedes están indagando, porque es muy importante para nosotros que se empiecen a familiarizar con la forma de abordar la realidad de los diferentes productores. Si nosotros quisiéramos algo de, digamos, específicamente científico, con el vocabulario científico, solamente le hubiéramos dado algún material de una revista, de un texto científico. Pero esta es una experiencia diferente, en donde para nosotros vincularse con la realidad agropecuaria tiene que ver con vincularse con los actores que participan de esa realidad. No alcanza con ir a un campo y visualizar qué es lo que se realiza ahí, ver la maquinaria, ver el suelo. También es necesario vincularse con aquel que lleva adelante el trabajo y toma las decisiones. Por eso es tan importante que ustedes se vinculen con el productor. Para nosotros la realidad agropecuaria no está hecha solamente de plantas, de animales, de suelo y de clima, sino también de personas. Entonces por eso es tan importante que transcriban y utilicen las palabras que el productor o la productora o la familia con la cual ustedes están entrevistando está utilizando. Bien. Segunda actividad, después que transcribieron todo eso, ¿qué van a hacer? Van a armar la estructura del sistema de producción. ¿Cómo van a hacer esto? Van a ir al capítulo 1, en donde está explicado, donde está el óvalo, con toda la cuestión. Pero sobre todo van a ir a repasar las wiki, porque permanentemente nosotros les solicitamos que ustedes hicieran este ejercicio, que armaran la estructura del sistema de producción agropecuario, tomando al establecimiento agropecuario. Entonces, repasen las wiki porque ahí inclusive le hemos corregido cuando han sucedido errores. Con los datos e información brindada por el productor, armar el valor de las diferentes variables. Cuánto de tierra, cuánto de capital, cuánto de mano de obra, qué actividad productiva y a dónde reside. O sea, esto que ustedes han venido haciendo lo van a hacer, pero poniendo valores reales. La tenencia, si alquila o no alquila tierra. Superficie, cuánto en total trabaja esa familia productora. O sea, el cuadro que hasta ahora han hecho a partir de ejemplos hipotéticos, ahora lo van a hacer con valores específicos que van a extraer de la entrevista. La entrevista va a ser la que les va a permitir establecer la frontera del establecimiento y ponerle valores a las variables. Bien, esta es la cuestión clave. ¿Se entiende? ¿Algo que tenga que explicar que no quede claro? No, No, se entiende, profe. Bárbaro, seguimos entonces. Vamos a ver. Segunda cuestión, el croquis del establecimiento. Y acá viene la parte en que tienen que ponerse las pilas, porque hasta ahora lo que venimos haciendo, digamos, la estructura ya la hicieron. ¿Cómo van a armar un croquis de un establecimiento? Era más fácil si podían encontrarse presencialmente con el productor. Pero bueno, lo vamos a intentar porque todos los años lo hacemos, entonces nos va a ser un poquito más costoso ahora que el productor les vaya diciendo. Tienen que hacer, ¿qué es un croquis? Un diseño o dibujo que ejemplifica de forma simplificada la imagen de un lugar. Entonces, ustedes van a ver que a lo largo de la vida profesional, las ingenieras e ingenieros agrónomos trabajamos siempre con el croquis del establecimiento. Tratamos de ubicarnos, a ver el tamaño de los lotes, cómo están dispuestos, a dónde está la casa, si hay una arboleda, o a dónde están las instalaciones, si hay instalaciones ganaderas, o la pileta de refrescado en el caso de horticultura, porque eso va organizando el trabajo que puedo y que no puedo hacer. Voy a tomar una estrategia productiva en función de las características específicas de
el establecimiento, y para eso yo me armo un esquemita, es como un mapa del establecimiento, donde yo puedo decir, uy, mira, que en aquel lote es donde está el bajo, entonces ahí voy a hacer tal cosa. Entonces esto es lo que ustedes van a tener que hacer, armar el lote del establecimiento. Fíjense, acá tienen un ejemplo del lote, ¿se ve? Ya inclusive nosotros se lo pusimos cuando dimos la clase de horticultura, ustedes tenían ahí diferentes propuestas de croquis. Fíjense, ubicamos las diferentes actividades productivas según el tamaño de los lotes, ¿no es cierto? Fíjense que acá más o menos está graficado. Entonces ponemos número de lotes, tamaño de los lotes y más o menos, digamos, cómo se ubican. Y después, a dónde están ubicadas las otras cuestiones que tiene el productor. Por ejemplo, si tiene un galpón de maquinaria, si tiene silo, si tiene a lo mejor alguna instalación ganadera, a dónde la tiene, o si tiene una quinta para autoconsumo. Bueno, tratar de armar un esquema lo más claro posible. Por eso es importante, a lo mejor si ustedes tienen un mail, o que el productor les haga un gráfico en un papel y se los muestre en la pantalla de la videoconferencia, que le haga un esquemita. Si ustedes pueden mandarle las preguntas antes al productor, antes de concertar la entrevista de todo el grupo, es mejor, porque entonces él así va a tener más o menos una idea. Y avísenle si él puede ayudarlo a construir este gráfico. Este croquis no es que lo van a hacer en cualquier lado. Van a tener como ayuda la imagen del establecimiento. Esa imagen la van a sacar de Google Earth. No sé, ¿alguno de ustedes ya trabajó con Google Earth? Yo no. No. Bueno. No trabajaron con Google Earth. Bueno, es fácil. Digamos, al principio a uno le parece que va a ser muy complicado y después se van a dar cuenta que es re fácil. ¿De qué se trata? Es una plataforma que la descargan, ahí tienen el sitio para descargarla, y entonces, primero que les explica cómo usarla, es una georreferenciación del mundo. Ustedes pueden ir a cualquier parte del mundo a través de esta plataforma. Entonces, ustedes entran y empiezan a buscar. Buscan Argentina, por ejemplo, buscan su casa, pueden ver su casa en forma aérea. Para llegar al campo, el productor los va a tener que ayudar. Nosotros de todos modos le colgamos un video. El productor le va a decir, bueno, mi campo queda a tantos kilómetros de Sanford. Ah, bárbaro. ¿Y cómo hago para ir? Bueno, para llegar a Google Earth es lo mismo que si ustedes habitualmente nosotros la visita la hacen presencialmente. Se encuentra todo el grupo con el productor en su establecimiento. ¿Y cómo hacen para llegar? Y o lo pasan a buscar por la casa o el productor le da indicaciones. Dice, bueno, agarren el camino que sale de la tercera entrada después de la ruta O12, la que va para el suroeste. Entonces ustedes van siguiendo ese camino y dice, bueno, el campo es el que está ahí. Hay muchas estrategias. Una puede ser esta, que el productor los vaya guiando para llegar. Otra, que el productor ya, digamos, tenga georreferenciado, porque fue con su celular y con el celular ahí marcó cuáles son las coordenadas para poder llegar al establecimiento. Y luego, la otra cuestión, fácilmente es si él toma algún seguro o tiene algún tipo de contrato de más, porque en los contratos aparece la georreferenciación. Entonces se dice el establecimiento que está ubicado en tal coordenada, latitud y longitud. Ahí, ese es un punto único, la longitud y la latitud, la georreferenciación, son puntos únicos, son como las huellas digitales de un lugar, no se repiten, son únicas. Entonces, una vez que ustedes tienen las coordenadas, es más fácil. Si el productor les puede dar las coordenadas del establecimiento, directamente ponen esas coordenadas en Google Earth y pueden llegar. Y si no, se van guiando a través de las especificaciones que le dice el productor. Esto, para ustedes, digamos, es
entre comillas, más nuevo. No es nada difícil, digamos, se trabaja en la secundaria. El video que van a tener es del trabajo que Patri hace, por ejemplo, con sus alumnos de la secundaria, así que no es un trabajo que no se puede hacer. Hubiera sido mejor si nos podíamos encontrar, sí, como todo, pero por eso les insistimos que empiecen cuanto antes a resolver esto, porque si tienen alguna dificultad, en consulta lo vamos despejando juntos. Esta puede ser a lo mejor la única situación más nueva, mayor incertidumbre. Insisto, si cuanto antes ustedes empiezan a resolverlo, cualquier dificultad nos encontramos con cualquiera de las profesoras y juntos lo resolvemos. Entonces, acá tienen las claves. Pedir localización geográfica si el productor la tiene, latitud y longitud. La que figura en los seguros o en cualquier otro trámite que haya hecho, o ir como manejando, en vez de manejar por el campo y los caminos rurales, van manejando por el Google Earth. Una vez que se familiaricen van a ver que es muy sencillo, pero bueno, esta es una herramienta que toda ingeniera o ingeniero agrónomo utiliza. Google Earth es un gran aliado, es como los Excel, como el Word. Sí, ya es una herramienta que cualquier estudiante de agronomía debe poder manejar. ¿Se animan? Profe, tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la organización de los lotes, por ejemplo, ¿el lote 1 es uno por una razón en particular? No. Ustedes en el mapita de Google Earth, la verdad que podríamos haber puesto una foto de Google Earth, no nos dimos cuenta, de los trabajos anteriores, ahora me doy cuenta. Bueno, pero en las consultas vamos a trabajar con los trabajos que hicieron los estudiantes de años anteriores. Ustedes van a ver diferentes colores, porque es una foto desde arriba, es como si ustedes estuvieran mirando desde arriba. Es una foto satelital, pero es como si estuvieran parados con un avioncito, con un dron arriba del campo. Entonces van a ver diferentes colores. Y esos son los lotes. Pero le ponen 1, 2, 3, el número que quieran, al que ustedes quieran. De esos van a elegir uno solo para hacer la rotación, por ejemplo. Inclusive, si tienen confianza con el productor, pueden hablar, le pueden decir si él tiene georreferenciado, si tiene, digamos, cómo llegar. Y entonces cuando ustedes hacen la entrevista, por ejemplo, ya tienen ubicado en el Google Earth dónde está el establecimiento. Y entonces le pueden preguntar mejor. Pero bueno, eso manéjenlo, vayan viendo ustedes cómo es. Pero, digamos, los números los ponen como quieren. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo será el periodo de receso? El periodo de receso empieza, son 2 semanas a partir del 9 de julio. Ajá. Pero claro, muy bien. Así que hasta el 9 de julio tienen tiempo. Todavía no empezamos julio. Tienen 10 días para poder organizarse en todo esto y preguntarnos antes que empiece el receso de julio. Nosotros tratamos de dárselo con bastante tiempo a las cosas. Y tienen después más de un mes para presentarlo, sí, para trabajarlo. Pero insisto que esto empieza lo cuanto antes porque tienen que resolverlo para poder continuar con los otros. Bueno, entonces, armar el croquis del establecimiento. ¿Qué información debe contener ese croquis? Con la imagen satelital, una vez que tengan esa imagen satelital, la orientación del establecimiento en cuanto a los puntos cardinales, la brújula en cada imagen. ¿Por qué en cada imagen? Puede ser que tenga varias fracciones el productor, entonces tengan que presentar varias imágenes. La brújula se la da el mismo programa, está en el programa, pero tenemos que saber si va, digamos, la orientación, porque es clave, inclusive ustedes, para poder guiarse en cómo acceder y para que nosotros después lo podamos localizar. Distancia del establecimiento a los centros urbanos. Van a presentar una imagen donde diga, bueno, acá está el establecimiento, acá, por ejemplo, Sanford, y a qué distancia, que Google Earth lo permite medir tranquilamente. Es entretenido además este ejercicio porque ustedes van a empezar a manejar una herramienta que van a manejar de aquí en más en su vida profesional y entonces van a ver
a qué distancia está, si está cerca, está lejos, cuáles son los caminos de acceso, es decir, los caminos cercanos para llegar al establecimiento. Entonces lo van recorriendo con un marcador, el programa también lo permite, entonces ustedes marcan arriba el camino para poder llegar. Y cuáles son los límites perimetrales, es decir, cuál es el establecimiento y cuál deja de ser establecimiento, lo que sería la frontera material de ese establecimiento, el alambrado perimetral, si tiene alambrado, o los límites que hacen a la propiedad de ese establecimiento, a la propiedad y a la superficie operada. Puede ser que, por ejemplo, tenga campo propio y también un pedacito arrendado. Todo eso son los límites del establecimiento. ¿Y qué deben describir en la imagen? Esto que decíamos, identificar los diferentes lotes, las instalaciones, arboledas y particularidades del terreno. Por ejemplo, si hay un bajo, una lagunita, poder marcarlo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Están entusiasmados con todo lo que tienen que hacer? Bien, en base a la información otorgada por el productor, a la bibliografía, a los materiales de estudios complementarios bibliados por la cátedra, los videos, por ejemplo, y las wikis realizadas, es decir, con todo eso, ustedes tienen que contestar las preguntas E, F, G, H e I, que ahora vienen. Elegir un lote, como les dijimos. Y describir las secuencias de cultivo y el manejo realizado en los últimos 5 ciclos agrícolas. O sea, tienen que armar una rotación de un lote en los últimos 5 ciclos. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Como ya lo hicieron. No tienen que hacer nada nuevo. Tienen que, lo que hicieron en forma teórica, ahora hacerlo a partir de un ejercicio práctico con la información que le da el productor. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que estuvieron haciendo esto cuando vimos actividad agrícola? Sí, pero no. Bueno, ahora, tomando esa pregunta que le hicieron, el lote que el productor elija, 5 años para atrás, arman la rotación. Es decir, la última rotación va a ser, como aparece acá, 2019-2020. Y para atrás, desde 2016 a 2017. Ponen el ciclo agrícola correspondiente a cada año y qué cultivos y con qué labores, qué prácticas realizó en cada caso, identificando además, ¿no es cierto?, qué tipo de barbecho. Lo mismo que hicieron en la wiki cuando lo presentaron, nada más que ahora con un caso real, a ver si lo pueden resolver con un caso real. Esa es la pregunta E. Vamos a ver la pregunta F y la pregunta G. La pregunta F, identificar los cambios tecnológicos, económicos y sociales que ocurrieron en la región en los últimos 25 años. ¿Cómo influyeron estos cambios en la estructura del sistema de producción presentado y en su manejo productivo? Esto no se lo tienen que preguntar al productor, esto lo tienen que resolver ustedes. Mirando la estructura del sistema que armaron a partir de las respuestas que le hizo el productor, van a encontrar huellas de los últimos 2 periodos que hemos estudiado: modernización y sojización, agroindustrialización. Entonces, ahí ustedes van a mirar la actividad productiva, el capital, la mano de obra, la tierra, y van a poder asociarlo con justamente los cambios que estudiamos en los últimos 2 periodos. Los cambios en la tecnología, qué tecnologías se están utilizando, si éstas empezaron a utilizarse en un momento determinado, los cambios económicos y los cambios sociales. O sea, ustedes van a tener que recuperar aquellos que estuvimos trabajando y que también presentaron en la wiki sobre los cambios a partir de la década del 70. La pregunta G. En opinión de ustedes y considerando la estructura social agraria de la actualidad,
qué tipo de productor o productores es el entrevistado, qué rasgos de este productor fundamentan su respuesta. Y fíjense que acá le ponemos productor de tradición chacarera, productor globalizado, productor empresarial de mediano o gran escala, contratista de producción. Y acá, Virginia, estamos haciendo referencia a ese material sobre el cual vos tenías dudas y dificultades, que es el material del agronegocio, porque esa categorización es la que aparece ahí, en el material del agronegocio. Entonces, ustedes pueden identificar, decir, bueno, a mí me parece que este productor es, por ejemplo, un productor de tradición chacarera, porque toda la familia viene y él sigue trabajando con esa lógica, y es así porque, y fundamental la respuesta, a partir de la caracterización que les da el material bibliográfico. O sea, eso hay que estudiar el material bibliográfico. H. En función de la relación sociedad-naturaleza que venimos analizando durante el año y considerando lo que la productor o entrevistado produce. ¿Cómo lo hace? Y los cambios de los últimos años. Es decir, tomando en cuenta todo eso, ustedes, no el producto, ustedes reflexionen sobre el posible impacto ambiental del mismo, aspecto positivo y negativo. Cuestiones a considerar: suelo, aire, agua, población, territorio, es decir, todo aquello que nosotros consideramos para nombrar el ambiente, o sea, la relación entre la naturaleza y la sociedad. O sea, con lo que el productor le contestó y todo lo que hemos estado viendo durante el año, tienen que ustedes realizar esta reflexión. Y por último, la I. ¿De qué sistemas agroindustriales forma parte el establecimiento agropecuario? Es lo que estuvimos trabajando en las últimas dos clases. Si es un agroindustrial, si es un localizado, y explicar qué es un sistema agroindustrial, qué tipo de relaciones mantienen los actores que lo integran y los aspectos del contexto que influyen en la dinámica de las mismas. O sea, las últimas clases que estuvimos trabajando. Bien, acá les ponemos de nuevo los horarios de consulta, porque es muy importante que empiecen a ver hasta dónde ustedes pueden realizar este trabajo y hasta dónde se les presentan dificultades para poder seguir. Y entonces acá están todos nuestros horarios de consultas. Fíjense que todos los días ustedes tienen consulta, tienen posibilidad de tener una consulta, a la mañana y a la tarde, porque puede ser que alguno a la mañana no pueda, o no pueda a la tarde, o porque tenga clase. Bueno, todos los días hay consulta. En ISPA, digamos, cubrimos todas las posibilidades para que ustedes puedan realmente conectarse con nosotros y despejar la duda. Ya sea, inclusive pueden turnarse en el equipo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Nosotros, puede ser en el foro, si tienen dificultades para conectarse, pueden mandar un mail al foro, pero si no, fíjense que acá abajo la forma que utilizamos es la misma de las clases, el encuentro virtual. Y entonces ahí, a través de directamente este vínculo, ustedes entran en ese vínculo y nosotros en ese horario vamos a estar esperándolos para despejar y poder ver, inclusive ustedes van a poder compartir pantalla o nosotros, para poder trabajar cualquier duda. Bien, voy a volver a la... Entonces, vamos de nuevo a todos. De lo que estuvimos viendo, ¿alguna pregunta, alguna incertidumbre? ¿Están contentos por el tipo de trabajo? Cuéntenos, a ver, cuéntenme, ahora estoy sola. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Este sería el trabajo final integrador, o sea, con este trabajo, cumpliéndolo en toda su norma, ya estaríamos regularizando la materia, ¿o cómo sería?
Algo Este más. trabajo, más el 75% de las wikis presentadas y las 2 clases presenciales de recorrido a campo, que son 2 clases que nosotros queremos dar porque nos parece muy importante que ustedes vayan al campo con nosotros, regularizarían la materia. Para que este trabajo esté aprobado tienen que sacar 6, pero tienen que contestar cada una de las preguntas. Dale, perfecto. Muchas gracias. Profe, Sí, nosotros estamos viendo lo de los productores. sí. Si por alguna razón no tenemos alguno, ¿le avisamos a usted? Claro, pónganse cuanto antes en contacto con nosotros. Sí, sí. Hoy nos fijamos y si no tenemos les mandamos un mensaje. Bueno, hagan un esfuerzo, porque siempre es mejor que el productor lo consigan ustedes, porque tienen más confianza, es decir, es otro tipo de relación. Pero si no consiguen, escríbanos rápido un mail, porque va a ser la forma más rápida de que nosotros, por intranet, se comunican con nosotros. Dale, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra cuestión? Las entrevistas hay que subirla, digamos, hay que subirla grabada y después transcribida. No, grabadas no, solo la transcripción. Exclusivamente la transcripción. Bruno, ustedes la hacen, ¿no es cierto? Van tomando nota, porque puede ser grabada o puede ser que directamente tomen nota, a lo mejor no pueden grabar. Entonces, ustedes lo que tienen que poner es la pregunta y la respuesta, nada más. Buenísimo. No, grabada no, porque aparte para subir una grabación, primero que para preservar también, digamos, la relación que ustedes han tenido cuando grababan. A veces uno hace chistes, no tiene ganas que se entere, digamos, es más distendida. No, solamente la pregunta y la respuesta. Buenísimo. Y eso hay que subirlo a la wiki. Sí, a la wiki. Ustedes tienen que subir todo lo que le planteamos. Este Power, primero van a tener la grabación de la clase, pero también el Power va a estar, lo vamos a colgar, el Power específico para que lo puedan ir siguiendo. Digamos que lo vamos subiendo en orden y después las que siguen. No te escucho bien, Virginia. No, vos sabés que salió medio cortado. ¿Podés volver a repetir? Subimos la entrevista a la wiki y después las actividades como las fuiste diciendo, ¿no es cierto? Exactamente, primero la entrevista y después todas las actividades. Eso tienen hasta el 30 de julio para hacerlo. Entonces, ustedes lo van manejando. Nosotros no vamos a abrir las wiki hasta el 30 de julio. Así que pueden ir ensayando, subirlo, a ver si lo pueden subir bien, si les cuesta. Nosotros no nos vamos a meter con las wiki hasta el 30 de julio. Así pueden trabajar inclusive ustedes colaborativamente. Por ejemplo, vos con tu compañera que están a distancia, bueno, van probando. Nosotros no vamos a interferir. ¿Alguna otra duda? Bueno, las dudas van a empezar cuando empiecen a trabajar, así que si les parece, ya tienen la primera indicación. Ahora vamos a colgar el Power. Yo voy a colgar esta grabación de la clase con la explicación para que lo tengan. Y seguramente nos encontramos en la consulta. Pero no esperen demasiado para empezar a organizarse. Y apenas tengan una dificultad, si a lo mejor se les complica la consulta, nos escriben un mail también para ir pudiendo, digamos, acordar cuándo encontrarnos y cómo resolver el problema. ¿Está? ¿Nadie me quiere hacer ninguna otra pregunta? No. Bueno, entonces los veo en la consulta, chicos. Nos encontramos. Chao, hasta luego. Chao.